Lo que estás a punto de ver no es solo política, es una decisión que puede cambiar el equilibrio del mundo. Detrás de los discursos oficiales y las declaraciones públicas se está desarrollando una tensión silenciosa entre guerra, poder y economía global que muy pocos están explicando con claridad. Y si esto escala, las consecuencias no serán locales, serán globales. Quédate hasta el final, porque lo que vas a entender aquí no aparece en los titulares. Si te gusta este tipo de análisis profundo y directo, suscríbete al canal, deja tu like, comparte este video y comenta tu opinión, porque aquí no seguimos narrativas, las analizamos. Bueno, desde una perspectiva estratégica, no parece estar en el interés de Estados Unidos regresar a la guerra. Lo que está en juego aquí es mucho más profundo. Existe un interés estructural en alcanzar una solución negociada. Y la razón es sencilla pero contundente. Si se avanza en la escalada del conflicto, que es precisamente lo que implicaría retomar la guerra, el control de la situación no lo tendría Washington, sino Teherán. El presidente Trump puede insistir en la superioridad del poder militar estadounidense, puede hablar de su capacidad y de sus herramientas, pero lo cierto es que nadie ha logrado presentar un escenario creíble en el que una escalada, ya sea con fuerzas terrestres, navales o aéreas, desemboque en un resultado favorable para Estados Unidos. Por ello, la lógica estratégica apunta claramente hacia la negociación. De hecho, sería sorprendente que Trump no intentara mantener el fuego vigente y avanzar hacia conversaciones, posiblemente en Islamabad. Un ataque directo contra Irán, aunque no imposible, parece poco probable en este momento. Nadie puede afirmar con certeza qué ocurre en los círculos internos del poder o en los canales diplomáticos discretos, pero todo indica que no hay intención real de volver al conflicto abierto. Lo que sí estamos viendo es una repetición constante de la retórica, un ciclo casi predecible, tanto que ya ha generado comparaciones con el Día de la Marmota. La cuestión clave es si el presidente será capaz de reformular la situación de tal manera que evite retomar los bombardeos, o si insistirá en la estrategia inicial, presionar a la población iraní mediante ataques a infraestructuras, con la expectativa de forzar concesiones políticas. Hay dos factores que juegan a favor de una salida discursiva. Primero, la opinión pública. Existe un rechazo claro a la guerra. No hay apetito social para reiniciar las hostilidades. Segundo, los mercados. Cada vez que Trump habla de paz, los mercados reaccionan positivamente. Cuando se menciona la posibilidad de guerra, el precio del petróleo se dispara y las bolsas caen. Esto le ofrece al presidente un margen considerable para presentar una retirada estratégica como un movimiento positivo, incluso si, en términos reales, implica retroceder frente a Irán. Un ejemplo reciente lo ilustra con claridad. Durante una intervención en CNBC, un canal centrado en noticias económicas, Trump insinuó la posibilidad de nuevos bombardeos. La reacción fue inmediata. El precio del crudo Brent se disparó. Este tipo de movimientos revela que los mercados entienden perfectamente que una escalada no es una opción racional. Resulta llamativo, de hecho, que eligiera ese escenario, un canal financiero, para hacer una declaración de ese tipo. Todo apunta a que el presidente cree que una postura agresiva puede presionar a Irán para volver a la mesa de negociación y aceptar condiciones más favorables. En su visión, el poder militar actúa como una herramienta de coerción. Sin embargo, esa interpretación parece equivocada. Los mercados ya han emitido su veredicto. Cada vez que se menciona la guerra, reaccionan negativamente. Es una señal clara de que las principales instituciones económicas consideran que retomar el conflicto sería un error. Además, diversas voces dentro de la propia Casa Blanca han señalado que el presidente nunca estuvo completamente convencido de iniciar esta guerra. Figuras como Tucker Carlson han sugerido que Trump actuó más por presión que por convicción.
Esto plantea una pregunta fundamental. ¿Qué fuerzas están influyendo realmente en sus decisiones? ¿Se trata únicamente de la cuestión nuclear o hay intereses más complejos operando en segundo plano? Si se examinan los informes recientes publicados por The New York Times, especialmente los basados en entrevistas extensas realizadas a finales de marzo, emerge una narrativa bastante clara sobre el proceso de toma de decisiones. Según estas fuentes, el presidente Trump fue persuadido por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y por el jefe del Mossad, David Barnea, de que una intervención militar conjunta podría lograr un resultado rápido y decisivo. La propuesta era ambiciosa, una campaña de shock and awe, un golpe fulminante que decapitara al régimen iraní y provocara su colapso casi inmediato. La expectativa era que, tras ese impacto inicial, surgiría un levantamiento interno que facilitaría la instauración de un nuevo gobierno alineado con los intereses de Washington y sus aliados. En otras palabras, se le presentó al presidente la idea de una guerra corta, controlada y ganable. Lo sorprendente, sin embargo, es que esta visión no contaba con el respaldo mayoritario de sus propios asesores. Diversas figuras clave dentro de su administración, incluido el director de la CIA y altos mandos militares, advirtieron que no existía una estrategia clara para ganar ese conflicto. El propio general Charles Q. Brown, referido en el texto como Caney, jefe del Estado Mayor Conjunto, habría señalado directamente la ausencia de un plan viable. A pesar de estas advertencias, Trump decidió avanzar. La explicación, según este análisis, radica en la influencia decisiva de los interlocutores israelíes. Netanyahu, junto con Barnea, habría logrado convencer al presidente de que la victoria era no solo posible, sino inminente. La idea de una operación quirúrgica, rápida y concluyente, terminó imponiéndose sobre las evaluaciones más cautelosas de su propio equipo. Este punto conecta con un tema más amplio, el entorno de asesores que rodea al presidente. Resulta llamativo que, pese a las múltiples advertencias internas, se impusiera una narrativa externa que prometía resultados rápidos y espectaculares. La pregunta clave entonces es, ¿a quién estaba escuchando realmente el presidente? La respuesta parece apuntar directamente hacia Israel. Informes de la prensa israelí indican que David Barnea mantuvo una presencia constante en Washington, dedicando un esfuerzo considerable a persuadir a la Casa Blanca de que una estrategia de choque podía desmantelar el régimen iraní y dar paso a un nuevo orden favorable a Occidente. En paralelo, Benjamin Netanyahu ha mantenido durante décadas una postura firme, casi obsesiva, respecto a Irán. Para él, este conflicto no es coyuntural, sino una prioridad estratégica de largo plazo. Durante años, ha presionado a distintos gobiernos estadounidenses para que adopten una postura más agresiva frente a Teherán. A esta influencia se suman figuras dentro del círculo cercano de Trump con vínculos estrechos con Israel, como Jared Kushner, que habrían contribuido a reforzar la idea de que existía una fórmula ganadora. Sin embargo, la realidad ha demostrado lo contrario. Algunas de las voces que se opusieron inicialmente, como Hody Vance o el director de la CIA, John Ratcliffe, parecen haber tenido una lectura más acertada de la situación. No existía una estrategia clara para lograr una victoria decisiva, y esto nos lleva al momento actual. Israel consiguió en gran medida el escenario que buscaba, una confrontación directa. Sin embargo, el desarrollo del conflicto no ha sido favorable en términos globales. La percepción internacional se ha deteriorado y los resultados militares no han cumplido las expectativas iniciales. Ante este panorama surge una nueva incógnita. ¿Qué viene después? Si Israel ha perdido terreno en la opinión pública internacional y no ha logrado una victoria clara en el campo de batalla, existe el riesgo de que esa frustración derive en decisiones aún más arriesgadas.
La historia demuestra que los escenarios de aparente derrota pueden ser especialmente peligrosos, ya que aumentan la probabilidad de escaladas impredecibles. En definitiva, el conflicto ha entrado en una fase donde las decisiones ya no se toman únicamente en función de la lógica militar, sino también bajo la presión de expectativas incumplidas y objetivos no alcanzados. La evidencia sugiere que el presidente Trump no tomó esta decisión en aislamiento. Escuchó principalmente a los interlocutores israelíes, en particular al liderazgo del Mossad, cuya influencia en Washington, según diversas fuentes, fue constante y significativa durante ese periodo. Informes de la prensa israelí incluso apuntan a que su director mantuvo una presencia casi permanente en la capital estadounidense, dedicando esfuerzos intensivos a convencer a la Casa Blanca de que una estrategia de impacto inmediato podría desmantelar el régimen iraní y facilitar la instauración de un nuevo orden alineado con los intereses occidentales. A esto se suma la figura de Benjamin Netanyahu, cuya postura respecto a Irán ha sido consistente durante décadas. Para el primer ministro israelí, este no es un conflicto más, es una prioridad estratégica de largo recorrido. Durante años, ha presionado a distintos gobiernos estadounidenses para adoptar una línea más dura frente a Teherán, insistiendo en la necesidad de una acción decisiva. No actuó solo. Dentro del entorno político estadounidense existen figuras con vínculos estrechos con Israel que también respaldaron esta narrativa. Nombres como Jared Kushner, entre otros, contribuyeron a reforzar la percepción de que existía una estrategia viable para lograr una victoria rápida. Sin embargo, la realidad operativa ha demostrado lo contrario. Las evaluaciones más prudentes, procedentes de figuras como J.D. Vance o el entonces director de la CIA, John Ratcliffe, advertían que no existía una estrategia clara para ganar este conflicto. Hoy, esas advertencias adquieren un peso considerable. Llegados a este punto, la cuestión ya no es cómo se inició la guerra, sino cómo se gestiona su evolución. Desde la perspectiva israelí, la opinión pública internacional no parece ser un factor determinante. La experiencia reciente demuestra que sus decisiones estratégicas no han estado condicionadas por la percepción global. Lo verdaderamente relevante en este momento es el resultado concreto del conflicto, y en ese sentido, los hechos son difíciles de ignorar. Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra con 4 objetivos claramente definidos: provocar un cambio de régimen en Irán, desmantelar su capacidad misilística, poner fin a su apoyo a actores como Hezbollah, los hutíes y Hamas, y eliminar de forma definitiva su programa de enriquecimiento nuclear. Hasta ahora, ninguno de esos objetivos se ha cumplido. Más aún, el conflicto ha generado efectos contraproducentes. Uno de los más significativos es el control de Irán sobre el estrecho de Hormuz, una posición estratégica que no tenía antes del inicio de las hostilidades. Este cambio altera de forma sustancial el equilibrio geopolítico en la región. En términos estrictos, esto apunta a una conclusión incómoda. La guerra, tal como se planteó, no ha sido ganada. Y es precisamente aquí donde surge una divergencia de intereses clave. Mientras el presidente Trump parece inclinado a buscar una salida negociada para contener el impacto económico global, Israel no comparte esa urgencia. Desde su perspectiva, abandonar el conflicto en este punto equivaldría a reconocer el fracaso. Por ello, la presión no es para detener la guerra, sino para reanudarla con mayor intensidad. El objetivo sigue siendo el mismo: alcanzar por la vía militar unos resultados que hasta ahora no se han conseguido. Sin embargo, esta estrategia plantea riesgos considerables, especialmente en un contexto donde los costes económicos y políticos ya son elevados. Un elemento central en esta dinámica es el estrecho de Hormuz. La situación allí no solo tiene implicaciones militares, sino también económicas de gran alcance.
Las decisiones relacionadas con su control y posible bloqueo no solo afectan a los actores directamente involucrados, sino al conjunto de la economía global. Y es precisamente en ese punto donde la estrategia comienza a mostrar sus contradicciones. En lo que respecta a la opinión pública internacional, la evidencia sugiere que no es un factor determinante para Israel. Su comportamiento reciente deja claro que las decisiones estratégicas no están condicionadas por la percepción global. Lo que realmente importa en este momento es la evolución concreta del conflicto con Irán. Desde la perspectiva de la Casa Blanca, el objetivo parece haber cambiado. El presidente Trump busca ahora contener la situación y avanzar hacia algún tipo de acuerdo. La razón es fundamentalmente económica. Existe un riesgo real de que la economía global sufra un impacto severo si el conflicto se prolonga o se intensifica. En términos prácticos, esto implica una disposición a negociar e incluso a hacer concesiones, no por debilidad, sino por cálculo estratégico. La estabilidad económica se ha convertido en una prioridad inmediata. Sin embargo, esta posición no es compartida por Israel. Desde su punto de vista, detener el conflicto en este momento equivaldría a aceptar que los objetivos iniciales no se han cumplido. Y esos objetivos eran claros desde el principio: provocar un cambio de régimen en Irán, neutralizar su capacidad misilística, cortar su apoyo a actores regionales como Hezbollah, los hutíes y Hamas, y eliminar definitivamente su capacidad de enriquecimiento nuclear. A día de hoy, ninguno de estos objetivos se ha materializado. De hecho, el balance estratégico revela una situación preocupante. Irán no solo ha resistido, sino que ha mejorado su posición en ciertos aspectos clave. El control del estrecho de Hormuz es el ejemplo más evidente. Antes del conflicto, esa ventaja no existía. Ahora se ha convertido en un elemento central del tablero geopolítico. Este resultado plantea una conclusión difícil de evitar. La guerra no ha producido los resultados esperados. Aún así, Israel no parece dispuesto a dar marcha atrás. La lógica que predomina es que si los objetivos no se han alcanzado, la solución no es retirarse, sino intensificar la presión. Es decir, reanudar la ofensiva con la esperanza de obtener resultados distintos. Este enfoque, sin embargo, entra en tensión directa con los intereses de Estados Unidos en este momento. La prioridad de Washington ya no es la victoria militar total, sino evitar un colapso económico global. El aumento del precio del petróleo, la inestabilidad en los mercados y el riesgo de interrupciones en el suministro energético son factores que pesan cada vez más en la toma de decisiones. En este contexto, el estrecho de Hormuz adquiere una relevancia crítica. Las decisiones relacionadas con su control y posible bloqueo no son meramente tácticas, sino estratégicas a escala global. Cualquier alteración significativa en esa vía marítima tiene consecuencias inmediatas sobre el flujo energético mundial, y es aquí donde la estrategia estadounidense comienza a mostrar inconsistencias. Por un lado, se busca un alto el fuego que facilite negociaciones. Por otro, se adoptan medidas que pueden socavar ese mismo objetivo. La gestión del bloqueo naval en la zona es un ejemplo claro de esta contradicción. El resultado es un escenario en el que las oportunidades de diálogo se ven constantemente debilitadas por decisiones que incrementan la tensión. En términos generales, lo que estamos observando es una falta de coherencia estratégica. Mientras una parte del liderazgo busca una salida negociada, otra dinámica, impulsada por presiones externas y objetivos no cumplidos, empuja en dirección contraria. El riesgo, por tanto, no es solo la continuación del conflicto, sino su posible intensificación en un momento en el que los costes ya son considerablemente altos. El caso del estrecho de Hormuz es especialmente revelador. La estrategia adoptada en torno a este punto clave no solo resulta ineficaz, sino que, en muchos aspectos, puede considerarse contraproducente. Para entenderlo,
es necesario observar cómo se desarrollaron los acontecimientos. En un intento por alcanzar un alto el fuego, se establecieron dos condiciones fundamentales. Por un lado, que Israel detuviera los bombardeos sobre Líbano. Por otro, que Irán reabriera el estrecho de Hormuz, permitiendo así la normalización del tránsito marítimo. En un primer momento, todo parecía avanzar en esa dirección. Se logró un cese de hostilidades entre Israel y Hezbollah, e Irán dio señales claras de estar dispuesto a reabrir el estrecho. Las condiciones para iniciar conversaciones previstas en Islamabad parecían estar alineadas. Sin embargo, en ese punto se produjo un giro inesperado. El presidente Trump anunció que Estados Unidos mantendría el bloqueo naval en el estrecho de Hormuz. En términos prácticos, esto equivalía a sostener la presión directa sobre Irán, incluso en un momento en el que se intentaba construir un marco de negociación. La reacción iraní fue inmediata y previsible. Si el bloqueo se mantenía, el estrecho volvería a cerrarse. Este movimiento tuvo consecuencias directas. Las negociaciones previstas quedaron prácticamente anuladas antes de comenzar. De hecho, la negativa iraní a participar en las conversaciones estuvo directamente vinculada a la exigencia de levantar ese bloqueo. Desde una perspectiva estratégica, la decisión estadounidense resulta difícil de justificar. Lejos de facilitar el diálogo, contribuyó a deteriorar las condiciones necesarias para cualquier acuerdo. Pero las implicaciones no se limitan al ámbito diplomático. También tienen una dimensión económica considerable. Antes de la imposición del bloqueo, Estados Unidos permitía que el petróleo iraní fluyera hacia los mercados internacionales. La lógica era clara. Mantener ese suministro contribuía a estabilizar los precios del crudo y, por extensión, a proteger la economía global. Con el bloqueo en vigor, esa dinámica se rompe. El petróleo deja de llegar al mercado, reduciendo la oferta y generando presión al alza sobre los precios. En otras palabras, una medida concebida como instrumento de presión termina debilitando la propia posición económica de quien la aplica. Este tipo de decisiones pone de manifiesto una falta de coherencia en la estrategia general. A esto se suma un elemento histórico que no puede ignorarse. A lo largo de las últimas décadas, las relaciones entre Estados Unidos e Irán han estado marcadas por episodios recurrentes de desconfianza. Diversas administraciones, desde Clinton hasta Obama, han sido acusadas de adoptar posturas inconsistentes, alternando entre intentos de negociación y decisiones que socavaban esos mismos esfuerzos. Desde la perspectiva iraní, esto ha contribuido a consolidar una percepción de falta de fiabilidad por parte de Washington. Sin embargo, también existe una lectura más amplia de este patrón. Algunos analistas sostienen que estas dinámicas no son simplemente el resultado de errores estratégicos, sino de influencias externas que han condicionado la política estadounidense hacia Irán durante décadas. En ese contexto, el papel de Israel y de los grupos de presión asociados adquiere una relevancia particular. Según esta interpretación, la insistencia en mantener una postura confrontativa responde menos a una amenaza directa y más a intereses geopolíticos específicos. Esta visión plantea una cuestión de fondo. Si Irán representa realmente una amenaza directa para Estados Unidos, o si el conflicto responde a una lógica distinta, más vinculada a alianzas y equilibrios regionales. Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que la política actual no ha logrado producir resultados claros. Y mientras tanto, las decisiones adoptadas continúan generando tensiones adicionales, dificultando cada vez más la posibilidad de una salida negociada.